Muy buenas noches, el día de hoy voy a hablarles sobre las funciones principales del marco teórico y su construcción. Dentro de la asignatura Fase Inicial de la Investigación Educativa, en el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, orientado por la doctora Geraldine Estefanía Bouquet Escobedo. En primera instancia, voy a hablarles sobre los elementos clave de la tesis que hemos definido hasta el momento. El título que se ha establecido de Género y Escuela, concepciones y prácticas de docentes y directivos docentes. La pregunta de investigación se orienta a determinar cuáles son las concepciones y prácticas de género de docentes y directivos docentes de las instituciones educativas públicas del municipio de Palermo, en el Huila, en la República de Colombia. La categoría principal son las concepciones y prácticas de género en docentes y directivos. La categoría secundaria son las dificultades para el abordaje de género en las instituciones educativas. Y dentro del enfoque metodológico, se va a implementar a través de un paradigma histórico hermenéutico con un método cualitativo y a través del análisis de contenido. Ahora, para hablar de marco teórico, que es el tema que nos ocupa en esta oportunidad, vamos a retomar diferentes autores. El primero es Rivera, quien define, entre otras cosas, los aspectos fundamentales de este marco teórico y nos dice que el primero de ellos es que nos permite ubicar nuestro objeto de estudio, nuestra investigación, dentro de una corriente de pensamiento, una corriente filosófica, que va a permitir justamente orientar todo el proceso investigativo y crear un sustento teórico y también describir todos aquellos elementos teóricos que vamos a usar en nuestra investigación. También define dos etapas. La primera que es la revisión de la literatura, donde hacemos procesos de detección, obtención y consulta de datos. Y también luego hacemos la adopción de teorías o la construcción de una perspectiva teórica. Las teorías no son solo aquellas construcciones que ya están establecidas, sino que también en nuestro quehacer investigativo podemos hacer esas construcciones o definir constructos teóricos que podemos utilizar en nuestra investigación. Y por último, nos permite identificar nos relaciona tres fuentes de información, que son las fuentes primarias, con fuentes de consulta directa como libros, revistas, tesis, aquellas fuentes secundarias que nos permiten justamente identificar las fuentes primarias, como repositorios, como bibliotecas u otras fuentes que nos referencian a las fuentes primarias, y fuentes terciarias, que son aquellas que nos permiten referenciar no fuentes bibliográficas, sino ya instituciones o organizaciones que también realizan investigaciones o estudios sobre nuestro objeto de investigación. De entre las funciones que tiene, que son diversas las funciones que tiene el marco teórico, tenemos que nos permite integrar las teorías y también explicar las diferentes relaciones que existen entre estos elementos teóricos. Nos permite determinar la relevancia de la información, no toda la información que vamos nosotros a analizar o que vamos a consultar nos va a servir para nuestra investigación. Nos orienta los tipos de datos en el estudio, es decir, si van a ser datos cualitativos o cuantitativos los que van a prevalecer en la investigación. Nos permite prevenir errores al revisar otras investigaciones que ya se han desarrollado. Podemos evitar justamente cometer los errores que ya se han cometido. Orienta el desarrollo del estudio a través de las revisiones de procesos metodológicos, nos permite ver cómo vamos a orientar nuestro estudio, ampliar nuestro el horizonte de estudio. Cada revisión nos permite ampliar nuestra visión del objeto de estudio y definir incluso nuevas líneas de investigación o nuevos intereses de investigación. Permite interpretar los resultados a la luz de justamente esos referentes teóricos. Nos orienta a la descripción y análisis de la realidad. Es el eje integrador de la investigación debido a que interviene o contribuye al desarrollo de diferentes puntos del proceso educativo, del proceso investigativo, orienta la búsqueda de información, guía la selección de factores, variables, hipótesis, objetivos y también evita sesgos metodológicos. Otro aspecto importante dentro del marco teórico es justamente los aportes que, según Alzate y López, realizan a diferentes elementos del proyecto investigativo, como el problema de investigación, donde lo fundamental es la definición del objeto de estudio y al definirlo, pues podemos mejorar las preguntas de investigación. Al definir las preguntas de investigación, podemos establecer qué hechos son los que vamos a investigar y con eso podemos establecer con mayor claridad los objetivos generales y específicos de nuestra investigación. También la revisión bibliográfica nos permite tener conocimiento, ir determinando qué métodos, qué enfoque, qué tipo, técnicas o instrumentos de investigación vamos a utilizar. Nos permite establecer si son datos cuantitativos o cualitativos los que van a prevalecer en la investigación. Definir las hipótesis que pueden ser causales o descriptivas y no solo definirlas, sino también probarlas o negarlas al finalizar nuestro estudio.
y también justificar nuestra investigación desde el punto de vista social, académico, es decir, determinar su importancia, el impacto y las potencialidades que tiene este proceso investigativo. En la construcción del marco teórico también es importante tener en cuenta, primero, que debemos resolver los tres problemas que ha definido Gallego, que son el problema de definición, es decir, definir de manera clara y consistente nuestro objeto de investigación para evitar justamente caer en esos estados los estados de asepsia, ofuscación, saturación y espejismo que define este autor y lograr alcanzar ese estado de avance sistémico. Solucionar el problema de la distribución, no toda la información que estamos recopilando va en un mismo lado, tenemos que distribuirla en nuestro documento y el de este autor nos define que son tres elementos en los cuales podemos distribuirlas, como son en la pregunta de investigación, en las hipótesis de trabajo o en nuestro diseño de prueba, que también viene siendo nuestra metodología. Y por último, desarrollar el problema de la selección, que es el tipo de teoría que vamos a utilizar. No solo una teoría formal, como comúnmente se cree, sino que también podemos desarrollar una complementación de teorías. A través de generalizaciones empíricas podemos construir variables o categorías que no estábamos o que no habíamos priorizado en primera instancia y descubrimientos interesantes que pueden emerger a partir de los resultados de nuestra investigación o a través de guías no estudiadas. También es importante tener en cuenta esas reglas o principios que define Rivera para el desarrollo del marco teórico, donde dice que vamos a hacer un inicio de la revisión literaria, donde lo que primero que vamos a hacer, si no tenemos conocimiento, nuestro objeto de estudio es consultar expertos o consultar fuentes secundarias y terciarias para así identificar esas fuentes primarias. Si tenemos conocimiento, pues podemos ir directamente a las fuentes primarias. Después de eso, vamos a hacer una obtención de la literatura, es decir, localizar de manera físico-digital dónde se encuentran esas fuentes primarias, para después realizar esa consulta a literatura, que es la revisión de la información de esas fuentes y con ello determinar la utilidad de la información y también los referentes, tanto locales como extranjeros, que podemos abordar. Y después vamos a hacer un proceso de extracción, recopilación y depuración. Aquí lo que hacemos es definir esas estrategias para poder ya establecer o determinar esos conceptos, ideas, comentarios o resultados de investigación que van a ser parte de nuestro marco teórico, y con ello también a través de la definición de fichas bibliográficas o documentos en Word que nos pueden servir. Y por último hacemos la sistematización y construcción de la información, que aquí lo que hacemos es develar si realmente esa información, esas teorías o esas investigaciones que hemos consultado dan respuesta a nuestra pregunta de investigación, y también con ello nos permite orientar los siguientes pasos o los pasos a seguir dentro del proceso investigativo. A manera de conclusión, debemos tener en cuenta que el marco teórico es fundamental en los procesos investigativos, porque como lo dijimos, aporta al desarrollo de diferentes elementos dentro de la investigación. Por eso es importante que este marco se desarrolle de manera sistemática, metódica y reflexiva. Es fundamental abordar o resolver los tres problemas propuestos por Gallego en la definición del objeto de estudio de nuestra investigación, en la distribución de cada uno de esos referentes consultados y en el tipo y selección de las teorías que vamos a utilizar dentro de la investigación. Y también es fundamental tener en cuenta que no existen fórmulas o recetas mágicas para el desarrollo de esto, sino que hay diferentes variables que pueden hacer que cambien esos procesos o esas concepciones del marco teórico, y por ello es recomendable eh, que esa construcción del marco teórico se dé de manera rigurosa, controlada y crítica, y principalmente que se dedique el tiempo necesario para lograr establecer esas relaciones dialécticas entre cada uno de los aspectos o elementos de la investigación y los referentes teóricos que le están sustentando. Por último, esas son las referencias que hemos tomado para el desarrollo de esta presentación. Muchísimas gracias.